Hola, yo soy Jo y hoy vamos a hablar de mi backlog de mis juegos pendientes. Tengo el Switch Lite y a veces juego en mi iPad también. Elegí 14, algo así, para usar como backlist para intentar enfocarme en juegos que um, quiero jugar de verdad. Tengo 3 juegos físicos. Zelda Breath of the Wild ya empecé. Tengo 40 horas o algo así. Me encanta. Es mi juego favorito hasta ahora. No tengo crítica hasta ahora. No me enfoco mucho en la historia, en um, hacer las batallas y todo esto. Me gusta más explorar, hacer side quests y todo el arte increíble y los paisajes y todo esto. Pero sí, quiero jugar mucho más. Y como no, Tears of the Kingdom los compré de un vendedor en eBay y conseguí cada juego por $30. No podía negarme a comprar los dos porque sabía que les iba a encantar. El tercer juego que tengo en físico um, está en mi Switch es Fire Emblem Three Houses, Three Casas. Estoy por empezar. Tengo esperanzas altas porque me encanta el mundo de Dark Academia y todo esto. Creo que sería un éxito para mí. Vamos a ver. Tengo más juegos en digital. Soy muy aficionada de la página Deku Deals. Puedes conseguir la mayoría de los juegos por un precio mucho más barato. Pero un juego, bueno, tengo 2 juegos empezados, creo, en mi biblioteca digital. Disco Elysium, no he jugado mucho todavía, pero sí lo he empezado y es muy interesante. La verdad es que en la pantalla tan pequeña hay mucho texto y es un poco difícil navegar, pero se puede hacerlo. Y sí, me interesa muchísimo. Disco Elysium es como un misterio policíaco de alguna forma y hay como mucha política y no sé, me parece muy interesante, pero sí creo que es bastante complicado. Por otro lado, completamente tengo Wildflowers. Em, y tengo bastante tiempo en este juego, no sé, 10 horas más o más. Sí me gusta, pero no sé si es mi tipo de juego. Es un como life sim con historia. Puedes hacer como romance con algunos personajes, pero no tienes que hacerlo. Hay un poco de todo, como magia, una granja, pescar, no sé, hay un poco de todo. Y sí me gusta. A veces lo agarro y juego unas horas, pero no sé si voy a terminarlo. Vamos a ver. Un juego que he empezado con la introducción y solo esto es Spiritfarer. Esto se puede jugar en iPad gratis si tienes Netflix. Entonces te lo recomiendo, pero lo compré en Switch por unos $. Creo que lo voy a disfrutar. Sí, puedo disfrutar de una historia muy triste porque en Spiritfarer tú eres una
persona que tiene que ayudar a los espíritus viajar al como otro lado después de la muerte para, no sé, acomodarse en este viaje. Por supuesto, un poco heavy, pero me parece muy bonito. Tengo también 13 Sentinels. No sé mucho sobre este juego, menos que me parecía muy, muy interesante y no sé, es como un poco complicado. Creo que estás jugando 13 personajes diferentes y no sé, no sé mucho. Tampoco sé mucho sobre Hades. Por supuesto, es un juego muy, muy famoso y el segundo juego salió este año, creo. Vamos a ver si me gusta o no, pero creo que es un juego muy icónico y debería intentarlo. Uno un poco aleatorio es Lost in Random. Es una historia de una chica. Su hermana fue secuestrada por un villano de algún tipo y tienes que encontrarla y rescatarla, creo. No sé, otro juego que lo agarré en alguna rebaja y al principio cuando compré el Switch yo estaba demasiado dispuesta a comprar cualquier juego que me parecía lo más mínimo interesante y sí, entonces tengo Lost in Random, pero no sé, tal vez sería increíble. Y por último, en Switch digital tengo Skyrim. Lo compré otra vez en rebaja, es como en diciembre creo, con el conocimiento que me encanta los juegos del mundo abierto, de la exploración. Creo que me voy a encantar Skyrim. Quiero jugar un poco más de Breath of the Wild, tal vez, como hacer mucho de Breath of the Wild y jugar Skyrim en un descanso antes de empezar Tears of the Kingdom. Vamos a ver. Y tengo 4 juegos en el iPad también. Bueno, técnicamente 5. Tengo muchos más, pero me voy a enfocar en estos. Tengo Cat Quest 1 y 2. Son perfectos para jugar en formato móvil, la verdad. No he progresado mucho en Cat Quest 1, pero sí, me encanta, quiero jugar más. Y también es un juego que puedes jugar sin enfocarte 100% en el juego, como puedes escuchar un podcast o algo así y tienes que hacer pausa para algunas interacciones, algunas conversaciones, pero en general no es un juego como tan exigente. También tengo Snufkin, Melody of Moomin Valley. Y este juego lo compré para jugar en alemán, para practicar mi alemán. Y la verdad es que es un poco difícil todavía para mí en alemán, pero sí quiero terminarlo. Es un juego bastante corto, como 5 horas. Entonces sí, quiero retomarlo y terminarlo. The Get Out Kids es un juego completamente gratis, exclusivo para dispositivos de Apple. Otra vez es un juego muy muy corto, como 2 horas, y hay varios idiomas y también creo que sería un juego ideal para practicar idiomas. Entonces quiero jugarlo al menos una vez, tal vez más, por practicar diferentes idiomas. Y tengo Afterplays, creo que es
como los Zelda originales, como es arte de píxeles y tiene un encanto. Eso creo que es el único juego que quiero jugar en mi móvil, porque sí está diseñado para los móviles. Y entonces eso es todo mi backlist, mi lista de pendientes, y espero que en 2026 juegue mucho más y aprende más sobre mis propios gustos en los juegos y todo esto. Hasta ahora solo sé que soy bastante exigente, no tanto en como la calidad o algunos particulares, pero solo en me aburro muy fácilmente, y también me frustro bastante fácilmente. Entonces, sí, no soy una cliente muy fácil, pero quiero mejorar mis habilidades y todo esto. Gracias por ver y hasta la próxima.